Hola, 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 hola. ¿Cómo están, queridos oyentes, hermanos, hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama. Y en esta ocasión eh, quiero seguir compartiendo con ustedes el tema de los atributos de Dios. El último tema que nosotros compartimos el día anterior o en el programa anterior guardaba relación con la inmutabilidad de Dios. Es decir, que Dios no cambia, Él ha permanecido siempre en la misma condición. Por lo tanto, analizábamos que la inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más esenciales, porque si no tuvieras un Dios que cambiara permanentemente, la verdad que eh, tendríamos problemas respecto a las promesas que aparecen en su escritura. Por lo tanto, el tema de hoy, ¿cierto? De día, en nuestro programa Conversemos Bien, en nuestra radio cristiana online, Manantiales, una voz a las naciones, vamos a analizar el atributo de la fidelidad de Dios. Deuteronomio, el capítulo 7, verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. La fidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días en nuestra sociedad. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras y excepcionales, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, por otra parte, la fidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con la que se desecha una prenda vieja. En el reino eclesiástico, miles de creyentes que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan hoy y niegan sin escrúpulo alguno. Ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo? Y a la luz y privilegio que Dios nos ha confiado, esta cualidad, es decir, la fidelidad de Dios, es esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios, ser fiel sería obrar en contra de su naturaleza. Es decir, si Dios fuera infiel, sería obrando en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia, a su hijo amado Timoteo, en su segunda carta pastoral, capítulo 2, verso 13, y le dice, si fuéremos infieles, Él permanecerá fiel, no se puede negar a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Es como si estuviera vestido de ella. El salmista nos dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de mí. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fue dicho, nos dice Isaías respecto, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. ¿Qué palabra la del Salmo 36:5? Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión infinita de los seres naturales y, en cierto sentido, también de los creyentes, pero con mucho más facilidad el creyente entiende que Dios es fiel. Todo lo concerniente a Dios es vasto, es inmenso, es grande, incomparable, inmensurable. Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. En la teología bíblica nosotros vemos al Dios actuando de manera personal con el pueblo de Israel, con una sociedad, y luego en el Nuevo Testamento lo vemos actuando de manera tal que Él interactúa a través de los apóstoles con la iglesia. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa
y profecida, cada pacto establecido y cada amenaza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo, escucha bien, de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará, nos dice el escritor de Números. Por ello exclama el creyente, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, nos dice Lamentaciones capítulo 3. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios, estimados oyentes, son muy abundantes en las Escrituras. Hace más de 4000 años, Él dijo, mientras exista la tierra, no cesarán las siembras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nos dice Génesis capítulo 8. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. Él dice que no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor. Hay una promesa que no cesará el verano y el invierno. La fidelidad de Dios es inmensurable, es increíble la fidelidad de Dios con su creación y particularmente con su iglesia. En Génesis capítulo 5 leemos que Jehová declaró a Abraham, entonces dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya y los esclavizará y los oprimirá 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, nos dice Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Por lo tanto, los siglos siguieron su curso y los descendientes de Abraham gemían mientras cocían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? De ninguna manera, no, por cierto que no. Leamos Éxodo capítulo 12, verso 41. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto. Vuelvo a repetir, perdónenme, estaba sonando en mi celular. Y nos dice Moisés ahí en el libro de los Éxodos, y repito, el verso 12:41. Dice, pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Hablando por el profeta Isaías, declaró, por tanto el mismo Señor os dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso nos dice Isaías capítulo 7, verso 14. De nuevo pasaron los siglos, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nos dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Dios es veraz, estimados y estimadas. Su palabra de promesa es segura, es garantía para lo que nosotros vivimos. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él, el hombre puede absolutamente confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de las Escrituras porque su pueblo necesita, entiéndalo, saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Este es el fundamento de nuestra confianza. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta, actuar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Descansamos con seguridad absoluta en las palabras? Hebreo nos dice que fiel es el que prometió. Está claro, ¿cierto? Hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. La verdad es que, aunque usted no lo crea, es así. Nuestra fe es penosamente probada muchas veces. Nuestros ojos oscurecidos por las lágrimas.
Y el llanto, ¿cierto?, inunda muchas veces nuestro diario vivir y no podemos acertar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos, perturbados por los susurros ateos de Satanás, que nos impiden oír los acentos dulces de su tierna y queda voz, dice un erudito. Los planes que acariciábamos han sido desbaratados. Y quizás a usted muchas veces le ha sucedido hecho, que usted ha hecho planes en Cristo, usted le ha presentado sus problemas, sus dificultades, inclusive sus proyectos a Cristo. Y ellos han sido desbaratados. Algunos amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado. Sí, hay hermanos en Cristo que nos pueden traicionar. Nos tambaleamos, intentamos ser fieles muchas veces a Dios, pero una oscura nube le esconde de nosotros. Encontramos que para el entendimiento carnal, es decir, para el hombre natural en cierto sentido, es difícil, mejor dicho, imposible armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas. Es decir, Dios en su providencia actúa de manera silente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, nos dice Isaías, el capítulo 50. Cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, gritemos: vete, Satanás. Vete, Satanás. Aunque, escuche bien, aunque no podamos armonizar el proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, esperemos en Él y pidámosle más luz a raíz de los problemas que estamos viviendo. Él te lo mostrará a su debido tiempo. Lo que yo hago, tú no entiendes ahora, más lo entenderás después, nos dice el evangelista Juan, ahí el capítulo número 13, en los versos 79. Y los resultados mostrarán que Dios no ha olvidado ni defraudado a los suyos. Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por lo tanto será ensalzado, teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que le esperan, nos dice Isaías capítulo 30. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles, nos dice el salmista. Dios no solo ha hecho saber lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Nos ha descrito fielmente la ruina que la caída trajo consigo, producto de la caída radical, del pecado radical de la primera pareja ahí en el huerto del Edén. Dios ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado en la humanidad. Nos ha hecho conocer su oído arraigado hacia el mal y que este debe ser, sin duda, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, debe ser indudablemente castigado. Nos ha prevenido fielmente que es el fuego consumidor. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que, escuche bien, que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Lo mismo sucede en lo referente a los individuos. Recordemos, Faraón, Acán y otros muchos son otras tantas pruebas que Dios nos muestra, a menos que hayamos acudido ya o que acudamos a Cristo en busca de refugio. El tormento eterno del lago de fuego será el que nos espere. Dios es fiel al proteger a su pueblo. Dios es fiel, por lo cual sois llamados a la participación de su Hijo, nos dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9. En el versículo precedente, es decir, versículo número 8 de 1 Corintios capítulo 1,
Dios se promete que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. La fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba, escucha bien, no en el poder de sus resoluciones ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Dios escucha bien, Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria y majestad. Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Fiel al enviar penas tanto como al dar alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer de manera magistral. No solo cuando estamos en paz, no solo cuando nos sentimos gratos con la situación que estamos viviendo, no solo cuando estamos en bonanza, sino también cuando sufrimos las más severas reprensiones, las más severas castigos de Dios. Este reconocimiento debe estar en nuestro corazón, no debe ser de labios solamente. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que Él nos hiere. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos sin duda su corrección. Y en lugar de murmurar, debemos darle gracias. Dios nunca aflige sin razón. Daniel 9 nos dice, por lo cual hay muchos, 1 Corintios, capítulo 11, verso 30, y el contexto es que los corintios estaban viviendo una situación pecaminosa, abusando de la Santa Cena. Pero Pablo les dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¡Wow! Dice que hay unos que están debilitados y otros que dicen que duermen. Es decir, que Dios a veces permite para corregir y para manifestar un ejemplo de las consecuencias de ser infieles a Dios. A veces permite que Dios, una persona físicamente, parta de este mundo para que al fin su alma sea salva en el día postrero, como nos dice 1 Corintios capítulo número 3. La verdad que lo que acabo de señalar ilustra este principio. Cuando su vara cae sobre nosotros, digamos, como lo dijo Daniel, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, Daniel 9:7. Luego el salmista en su capítulo 119 nos dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligen, nos dice el verso 75 de este Salmo 119. La pena y la aflicción no solo escucha bien, no son compatibles con el amor prometido en el pacto eterno, sino partes de la administración del mismo. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al enviarlas. Entonces, visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Nos dice el Salmo 89, los versos 32 y 33. El castigo es, por lo tanto, no solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto, escuche bien, el efecto y la expresión de la misma. Y sin duda es un acto de amor sublime, de gracia, al no permitirnos que vayamos más allá con nuestro pecado. Cuánta más paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor lo obliga a enviar corrección cuando es necesario y conveniente. Las aflicciones no son necesarias, en su angustia madrugarán a mí, nos dice Oseas 5:15. Escúchenme bien, estimado oyente, estimado amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo Jesús. Dios es fiel al glorificar a su Hijo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará, nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 24.
Aquí se refiere a los santos que son guardados enteros, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino que según su propia gran nombre y su fidelidad para guardar, ¿cierto?, las promesas que Él nos ha hecho, para cumplir las promesas que Él nos ha hecho en toda su palabra. Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia. A los que llamó, a estos también glorificó, nos dice Romanos 5:30. Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a la luz admirable. Y esto debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. Según de Timoteo, capítulo 2, verso 19, nos dice: el fundamento de Dios está firme. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo: yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, nos dice 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Y ni hablar de ese pasaje favorito que ustedes conocen, que es el que yo más, ¿cierto?, señalo cada vez que tengo que hablar de este Dios fiel, de la seguridad, ¿cierto?, de la garantía de nuestra salvación. Filipenses 1:6 dice que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros, es decir, en usted y yo, la buena obra, que es la salvación, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios, el que ha cuidado de su Hijo a través de los años, no lo abandonará cuando sea viejo. El que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades cuando sea viejo. El que ha oído tus oraciones en el pasado, lo repito, no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuro. Descansa en Él, nos dice Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará nada. La comprensión de esta bendita verdad refrenará o detendrá nuestra murmuración. Debiera ser así. El Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes y sin sentido. Dios será grandemente honrado si, cuando pasamos por la prueba y la reprensión, tenemos buena memoria de Él, indicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor incluso en la misma reprobación. Finalmente, estimados oyentes, y al finalizar este tema de la fidelidad de Dios, uno de los atributos de Dios, del Dios Trino, dice, les exhortamos en esta tarde y intentamos transmitirla a través de este programa, conversemos de, que la comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios. Primera de Pedro, capítulo 19, y con esto termino. Por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Romanos nos dice que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. Cuando depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo, pero escúchame bien, lo hace todo bien, lo hace todo perfecto, lo hace todo eterno. Muy bien, eso ha sido el programa de hoy en Conversemos de, donde hemos tratado, ¿cierto?, la fidelidad de Dios. Dios les bendiga y estaremos compartiendo otro atributo de la fidelidad de Dios en
tal vez mañana, dependiendo de las circunstancias y de la programación de la radio. Vamos a tratar de ver la bondad de Dios. ¿Es Dios, este Dios que nosotros tenemos, es bondadoso o solamente es un Dios de juicio y castigo? Veámoslo mañana. Les invito a conectarse, a sintonizar nuestra radio Manantiales. Puede encontrar el link en nuestra página web uiscerrillos.cl. Ahí encontrará un link para nuestra radio y se puede conectar a partir de las 20 horas para que podamos analizar a la luz de las Escrituras en esta cosmovisión bíblica que tenemos, ¿cierto?, de los atributos de Dios, que es el tema que estamos tratando. Vamos a analizar la bondad de Dios. Dios les bendiga, que tengan una hermosa noche, hermosos sueños, y nos vemos, si Dios así lo permite, mañana a la misma hora, con una polera distinta, tal vez con unos lentes distintos, pero siempre con el mismo gozo, con la misma confianza, con la misma pasión, para que analicemos a la luz de las Escrituras un atributo más de este Dios maravilloso, de este Dios grandioso en el cual hemos confiado. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.